En la jornada de ayer vivimos una situación de enorme tensión en la frontera, con una avalancha de muchísima gente que trató de llegar a atravesar esa frontera para llegar a Polonia. Y bueno, queremos analizar con detalle qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo se debe de frenar. Y tenemos con nosotros a Álvaro Peña, él es analista político. Álvaro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, lo que hemos visto ha sido una avalancha de muchísima gente. Estamos bien, creo que vamos a poder ver esas imágenes de esa avalancha. ¿Las podemos ver? Sí. Bueno, pues esas eran las imágenes. Hemos visto en redes sociales imágenes de ese estilo, de una verdadera avalancha. Desde luego no eran familias abandonadas ni viudas, eran gente joven, algunos extraordinariamente violentos. Lo que me cuentan es que Bielorrusia, que es la frontera, lo que había hecho ha sido llamar a todo el mundo de países musulmanes, de Irán, de Irak, de Afganistán, para empujarles y entrar en la frontera europea de Polonia. Sobre todo de Irak. De hecho, la semana pasada había una noticia sobre un distrito de Minsk que lo empezaban a conocer como la pequeña Bagdad, de la cantidad de iraquíes que había, ¿no? Entonces sí, este movimiento ahora son unos 4.000 los que hay, han ido concentrando y cuando han tenido suficiente gente como para provocar esta avalancha, los han llevado a la frontera. Pero bueno, lleva pasando desde principios del verano. Con la llegada masiva primero en Lituania, que entraron 4.000 ilegales. A partir de ahí llegó también a Letonia, a Polonia, y bueno, todo esto viene, pues es lo que llaman la guerra híbrida, es lo que está sucediendo, que en realidad es algo que en España conocemos bien, después de lo que ha sucedido con Marruecos el mayo pasado en Ceuta. Es muy parecido a lo de Ceuta, exacto. Es muy parecido, claro. Mucho, sí. Lo que se hace es, utilizar a estas personas como un arma para desestabilizar un país. Incluso a niños también, ¿no? Sí, pero muy pocos. Es verdad que en el caso bielorruso la mayoría, como decías antes, son hombres jóvenes y bastante violentos. Hablamos de Bielorrusia, pero creo que en realidad, en el fondo, quien está detrás es Rusia, porque creo que el pasado 4 de noviembre, es decir, antes de ayer, se firmó un protocolo de entendimiento, un acuerdo entre Bielorrusia y Rusia, donde prácticamente se estaba planeando lo que ha ocurrido. Es que, bueno, Bielorrusia, su gran apoyo es el gobierno de Putin, es el gobierno ruso. Claro. Pero bueno, todo esto viene a raíz de lo que sucede con las elecciones del año pasado en Bielorrusia, que bueno, supuestamente gana Lukashenko de una manera arrolladora, con un 90%, 80% de los votos. A la búlgara. Sí, a la búlgara. Hay grandes manifestaciones y a raíz de ahí, bueno, Polonia, Lituania, Letonia son los que más piden mano dura a la Unión Europea, los que piden sanciones. Y una vez Lukashenko recupera el control de la situación, ahí es muy importante ahí el apoyo que tiene de Rusia, que en un principio tenían un cierto conflicto. A partir de ahí, bueno, pues empieza todo esto, ¿no? Pero sí hay sanciones de la Unión Europea, sí, creo, y creo que esto es una respuesta a esas sanciones. Sí, correcto, así es. A raíz de eso, además es que la situación que se está dando allí, tenemos el caso también en verano, recordaréis en las Olimpiadas de Tokio, una atleta bielorrusia, Cristina Timoshenko, no me acuerdo ahora el apellido, disculpadme. Bueno, pues la obligan a volver a su país. Ella se pone en contacto con la embajada polaca y es recibida por Morawiecki a los 2 días. En verano, más de 9.000 bielorrusos habían recibido visados humanitarios por parte de Polonia. Y por poneros otro ejemplo, un exiliado bielorruso, Vitaly Sisov, que estaba residiendo en Ucrania y que estaba ayudando a bielorrusos a escapar, apareció ahorcado en un parque. Se fue a correr, a hacer ejercicio y apareció ahorcado. Es decir, que las cosas que están pasando allí, o el caso del otro disidente, que el avión obligaron a aterrizar, el avión iba a Lituania, y obligaron a aterrizar agentes del KGB, porque en Bielorrusia se sigue llamando KGB, el Servicio de Seguridad. Es muy parecido a la Guerra Fría, en realidad, lo que está sucediendo. Sí. Bueno, no tan fría, porque no tan fría, porque si los disidentes aparecen muertos no es tan frío. Sí, bueno, pero me refiero que eran cosas que sucedían que podíamos pensar en la época soviética, ¿no? Sí. Y es parecido en ciertos aspectos. ¿Por qué la venganza de Bielorrusia se cobra en Polonia y no en otros países como Estonia o Letonia? ¿Quizás porque Polonia es el país díscolo con Bruselas y por lo tanto creen que hay más debilidad? No, también Lituania ha sufrido mucho este problema, no solamente Polonia. Letonia en menor medida. Pero bueno, es que estos 3 países han sido los que más han pedido sanciones contra el régimen de Lukashenko. Entonces yo creo que esa es la razón. Y luego hay un detalle muy importante que, por ejemplo, hace 2 semanas, una rueda de prensa del Ministerio del Interior lituano
confirmaron que entre los refugiados que tenían, los 4.000 que tenían detenidos, los tienen en centros, por lo menos varias docenas, no especificaron el número, estaban relacionados con grupos terroristas. Y a una docena de ellos ya los habían devuelto a sus países. Había gente pues, de organizaciones kurdas, del Estado Islámico, incluso había un miembro de Boko Haram. ¿Pero ¿y Polonia qué hace con, con estos ataques? ¿Los devuelve? Los devuelve. ¿Los devuelve en caliente, sí, como dicen aquí? Los devuelve en caliente. No además, tiene ningún complejo en ese aspecto. No, ninguno. El gobierno polaco, además, el Parlamento polaco se aprobó una ley para hacer esto. Lituania tardó más tiempo. Lituania no tiene un gobierno, vamos a decir así, tan firme. Y esperó un poco también a contar con el apoyo de la Unión Europea y por esa razón pues tienen ahora mismo unos 4.000 en su territorio, que el problema es que algunos de ellos ya por la ley los tienen que liberar. Entonces todavía no sabe muy bien qué hacer con ellos. Desde luego a los que tengan que ver con el terrorismo sí que los van a expulsar. Por supuesto, la Unión Europea, ¿cuál va a ser la posición? Porque alguien podría pensar que esto es un problema polaco y que además ya les va bien que desnaturalizar a Polonia, etcétera, ¿no? Pero en realidad es un problema europeo, porque hay que decir que la policía polaca no está protegiendo la frontera polaca, está protegiendo la frontera europea. ¿Ha habido alguna declaración de Bruselas? ¿Se va a manifestar? ¿Va a haber contundencia? ¿O van a abrir las puertas como en su momento, momento Merkel, que dijo que bienvenidos todos y aparecieron 1 millón de personas? Von der Leyen ya en su momento apoyó financieramente, por ejemplo, al gobierno lituano. Creo que fueron 36 millones de euros, y ha apoyado a estos países efectivamente ante esta crisis porque entiende que es una crisis política motivada por el gobierno bielorruso. Pero claro, el problema es que no quieren cooperar en la defensa de la frontera. Es decir, una de las frases de la Unión Europea, no recuerdo qué representante fue, que ellos no pagaban muros. Es decir, el dinero, por ejemplo, que se le dio a Lituania fue pues para acomodar a estos inmigrantes, ¿no?, que habían entrado en el país. Entonces, bueno, es una situación complicada. De momento están apoyando al gobierno polaco, pero claro, vamos a ver qué sucede con esto. Está por ver, pero desde luego no es un aliado de fiar, ¿no? Es que no sé cómo se defiende una frontera sin muros, la verdad, claro, honestamente. De hecho, hace poco conoceréis la carta que le envió a Víctor Orbán a Ursula von der Leyen pidiéndole pues, una aportación importante, porque han gastado muchísimo dinero del presupuesto nacional húngaro en defender la frontera europea. Claro. Y de hecho es que estos inmigrantes que entran no se quieren quedar en Lituania o en Polonia, van hacia Alemania. Ya han llegado a Alemania unos 4.000 que han logrado cruzar la frontera por diferentes sitios y han aparecido en Alemania, por la nueva, lo que llaman ahora la vía bielorrusa, ¿no? ¿Y no crees que a lo mejor alguien tiene la tentación de abrir la puerta, oye, iros a Alemania, que es en realidad donde queréis ir? Bueno, hace poco Orbán lo dijo así, dijo, si tanto bien os hacen, tomadlos, ¿no? Porque, pero bueno, podría realmente suceder. El gobierno alemán no está muy por la labor de volver a la política de 2015, aunque las declaraciones oficiales siguen siendo las humanitarias y el bonismo habitual. Pero claro, de momento parece que mientras el problema se lo coman los polacos, por así decirlo, nadie va a mover ficha. Pero ¿de dónde viene este amor de Bruselas por la inmigración descontrolada? Porque nosotros somos las puertas en el sur y Polonia está al otro lado. Y parece que están encantados por no controlar de alguna forma esta inmigración. Así es. Pero, Bueno, probablemente creo que Alemania necesitaba mano de obra barata, ¿no? Me parece que eso en 2015 esa era la razón fundamental. Ahora pero se puede hacer regulado, quiero decir, con orden y concierto, pero no de repente, pues eso, avalanchas de gente que además es que, curiosamente, lo siento, son solo hombres, volvemos a lo mismo. O sea, no hay unos ves mujeres niños, y no ves niños, no... Sí, hay muy pocos, pero los están sacando muchísimo para vender el relato, por supuesto. Es que ahora yo creo que es una cuestión ideológica. El problema es que esta Unión Europea o esta élite de Bruselas tiene un interés en vender ideología más que realidad. Entonces, dentro de esa ideología está pues, esas puertas abiertas o semiabiertas, y porque realmente no hay ningún tipo de justificación para lo que está sucediendo. Y más cuando todo esto, volvemos a lo mismo, es un ataque político, es un negocio. Según el gobierno lituano, había inmigrantes pagando hasta 15.000 euros a las autoridades bielorrusas para que les lleven a la frontera. Eso sí que es una industria. Claro que es una industria. Mafias, terrorismo, o sea, es una locura. Realmente, si uno lo analiza, es una locura. ¿Qué crees que va a pasar hoy? Porque la situación de ayer fue una tensión extrema. Bruselas se puso de perfil, ¿y hoy qué crees que va a pasar? Hombre, yo creo que los polacos no van a ceder. Han desplegado, creo que son 10.000 policías y soldados en la frontera, van a desplegar más. Hoy el gobierno bielorruso ha emitido una queja diciendo que entiende como actividad hostil la presencia de 10.000
10.000 hombres armados en la frontera, lo cual es tener bastante sentido del humor. Y esta mañana un movimiento militar. Sí, como movimiento militar, efectivamente. Sí, increíble. Esta mañana ha estado el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que ha estado visitando a los soldados que defienden la frontera y, como les ha dicho, para que sepan que el Estado polaco va a estar con ellos siempre. Claro. Entonces yo creo que desde luego Polonia no va a ceder. Además, tenemos, el día 11 es el aniversario de la independencia, es una fecha simbólica para los polacos y esto lo se está viendo también como una nueva lucha por la independencia de Polonia. Pues hay que agradecer a Polonia que defienda la frontera de la Unión Europea a pesar de la Unión Europea. Álvaro Peña, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y abrimos página COVID porque hoy tenemos muchas noticias sobre lo que está ocurriendo con el famoso bicho. Y es que, por ejemplo,